Los cambios que se han presentado en un tiempo relativamente corto en el campo de la electrónica, en los que las tecnologías utilizadas han ido progresando con la integración de circuitos integrados a superescala, han dado como consecuencia la aparición de nuevos planteamientos en el tratamiento de los componentes y equipos electrónicos en general, incluyendo el sector de la aviación. Por ello, se viene produciendo cierta sensibilidad en relación con los efectos de la electricidad estática que puede ejercer sobre tales dispositivos, y es así que el tema ha suscitado desde hace ya años el interés de fabricantes de equipos electrónicos. El progreso de la tecnología electrónica unido a los altos costes de reparación de los equipos que contienen dispositivos sensibles a la electricidad estática, obliga a los fabricantes y usuarios a tomar las medidas necesarias para minimizar los daños inducidos por las descargas electrostáticas. Actualmente, los fabricantes de electrónica han adoptado cumplir con las normas en todo lo relacionado al tema electrostático, principalmente con las 3 reglas básicas para su protección. 1. Manejar todos los componentes sensibles a la electricidad estática dentro de un área de seguridad. 2. Transportar todos los componentes sensibles a la electricidad estática en contenedores o embalajes blindados contra las descargas estáticas y contra los campos eléctricos. 3. Y como una tercera medida, la adecuada comunicación del personal y el control periódico de las áreas de trabajo. Los términos utilizados en esta presentación son el SD y el SS, donde SD igual a descarga electrostática, SS igual a componente o equipo sensible a las descargas electrostáticas. La evolución de los semiconductores, así como de la tecnología microelectrónica, ha traído grandes ventajas a la industria electrónica y aeronáutica como caso particular, la facultad de realizar funciones muy complejas con equipos que ocupan muy poco espacio dentro de un compartimento electrónico. En el caso de la microelectrónica, una de las limitaciones es la que se refiere a la protección de los semiconductores y microcircuitos de los efectos nocivos de la electricidad estática, efectos que pueden producirse por voltajes inducidos por campos eléctricos o por descargas electrostáticas. Dichos efectos nocivos desembocan en daños que pueden ser de 2 tipos: catastróficos y ocultos. En el primero, el dispositivo se sustituye, volviendo el sistema a su funcionamiento normal. En el segundo, el problema es más complejo ya que el funcionamiento queda degradado o intermitente, por lo que puede ser necesario un gran número de horas para detectarlo y resolverlo. En general, cualquiera de estos 2 tipos de fallos puede hacer superar cualquier expectativa sobre las previsiones en los cálculos de fiabilidad. Con la introducción de semiconductores y circuitos integrados de alta tecnología, los fabricantes se interesan en los efectos que originan las SD en los equipos y sistemas. Los daños producidos por este fenómeno pueden surgir en cualquier momento del ciclo de la vida de un equipo o componente. Por todo ello, han de establecerse los controles necesarios en los lugares donde haya de manejarse tales dispositivos, además de que cada persona debe estar advertida para manejar adecuadamente dichos dispositivos. Los efectos de la SD en los semiconductores han sido considerados seriamente desde el desarrollo de la tecnología MOS. Estos dispositivos de alta impedancia de entrada y con un espesor en la capa de óxido alrededor de 100 nanómetros, son particularmente susceptibles a las SD. Algunos fabricantes manifestaron en su momento que un alto porcentaje de sus dispositivos MOS se dañaron por las SD. La experiencia de otros fabricantes y usuarios ha demostrado que otros dispositivos tales como lineales y digitales de tecnología bipolar también habían sido susceptibles a los electrostáticos. El permanente progreso ha obligado a los fabricantes y usuarios a proteger los microcircuitos de los electrostáticos por medio de la identificación adecuada de las piezas, diseñando circuitos de protección y manejando adecuadamente tales dispositivos. Es necesario comprender el impacto de las SD que se ejerce sobre el funcionamiento de estos dispositivos y también para desarrollar técnicas para minimizar los efectos destructivos de las SD. Desde hace muchos años se sabe que el ámbar frotado con lana adquiere la propiedad de atraer cuerpos ligeros. Al interpretarse esta propiedad se dice que el ámbar está electrizado. Es posible desplazar carga eléctrica a cualquier material sólido frotándolo con otra sustancia. De la misma manera, un automóvil adquiere carga por efecto de su rozamiento con el aire, un peine al frotarlo con el cabello, etc. Por tanto, cualquier material, independientemente de ser conductor o aislante, sólido o líquido, es susceptible de cargarse electrostáticamente. Cuando un cuerpo se encuentra cargado tiene un exceso o efecto de electrones en su superficie o próxima a esta. Se ha demostrado que los efectos de la acumulación de carga manifestada en descargas desagradables o chispas visibles o chasquidos audibles desde tejidos. Esta toma de contacto con los objetos cargados ha difundido la noción errónea de que la carga se crea cuando 2 superficies se frotan o entran en contacto. La carga no se crea, la carga se transfiere desde una superficie a otra y ambas resultan cargadas con la misma cantidad de carga, pero de signo contrario. Este hecho da pie a mencionar el concepto de retención de la carga por estos materiales que da lugar a los efectos electrostáticos observados y los problemas que se derivan. Cuando un material se encuentra cargado negativamente existirá un exceso de electrones, con libertad de movimiento en un metal y ligados a la red molecular en el caso de un aislante, dando iones negativos. Recíprocamente, si la carga es positiva existirá un defecto de electrones originando iones positivos.
La aparición de iones en las superficies puede deberse también a procesos electrolíticos originados, fundamentalmente, a la presencia de agua absorbida. La electricidad estática se produce por tres causas. La primera de estas causas, y la más común, es la triboelectricidad, que se genera cuando dos materiales diferentes entran en contacto y se frotan. La polaridad y la magnitud de las cargas producidas se diferencian según los materiales, la aspereza superficial, la temperatura, la tensión y otras características. La segunda causa es la inducción, por lo que un cuerpo cargado induce a otro que esté próximo. La tercera causa se refiere a la carga almacenada por efecto de la capacidad. La ecuación Q igual a C por V nos indica que para una carga constante al disminuir la capacidad el voltaje aumenta. La fuente principal de producción de estáticos es la propia persona, quien genera cargas triboeléctricamente como resultado de su actividad normal. La descarga electrostática o ESD es un evento de alto voltaje por la liberación de energía eléctrica causada por la electricidad estática o inducción electrostática. La ESD puede causar daños permanentes en la electrónica y los circuitos integrados si se busca proteger el circuito integrado o dispositivos sensibles a la estática, suprimiendo la tensión transitoria entrante hasta un nivel aceptable. Tipos de ESD. 1. Chispas. Una chispa se dispara cuando la intensidad del campo eléctrico supera aproximadamente los 4 a 30 kV por centímetro. Esto puede provocar un aumento muy rápido de electrones e iones libres en el aire, causando temporalmente que el aire se convierta bruscamente en un conductor eléctrico. Por ejemplo, un rayo. 2. Descarga de corona. Una descarga de corona se produce entre un electrodo muy altamente curvado, por ejemplo, la punta de un bolígrafo, y un electrodo de baja curvatura, por ejemplo, una placa plana. En otras palabras, el efecto corona es un fenómeno de descarga eléctrica parcial causado por la ionización del aire que rodea a un conductor. Aparece cuando la tensión supera un valor crítico, pero cuyas condiciones no permiten la formación de un arco eléctrico. El efecto corona produce un resplandor de luz azulada que se forma alrededor de los cables que transportan corriente de alta tensión, más frecuentemente en las líneas eléctricas aéreas. 3. Descarga de cepillo. Una descarga de cepillo se produce entre un electrodo con una curvatura entre 5 mm y 50 mm y una tensión de unos 500 kV por metro. Las trayectorias de descarga resultantes tienen la forma de un cepillo. Simulación ESD. Existen tres modelos para evaluar la supervivencia-susceptibilidad de los dispositivos electrónicos a la ESD. 1. Modelo del cuerpo humano, HVM. 2. Modelo de la máquina, MM. 3. Modelo del dispositivo cargado, CM. Modelo del cuerpo humano, HVM. Simula la ESD por contacto humano. Una persona acumula electricidad estática al caminar o moverse y descarga la estática a través del circuito integrado. Los cables se convierten en la camino conductor hacia una superficie conectada a tierra debido al contacto. El circuito de prueba HVM, un on-body model, simula la ESD de contacto humano y consta de 100 picofaradios y 1,5 kΩ para simular la capacitancia y resistencia equivalentes de un cuerpo humano. El condensador se carga a una alta tensión predeterminada desde una fuente externa, y luego se descarga repentinamente a través de la resistencia en un terminal eléctrico del dispositivo bajo prueba, DUT. A continuación se muestran los niveles de voltaje y la clasificación ESD. Modelo de máquina, MM. Esto simula la descarga de electricidad estática acumulada de máquinas y equipos, por ejemplo, brazos mecánicos en movimiento, sondas de prueba, etc. El circuito de prueba consiste en cargar un condensador de 200 picofaradios a una alta tensión predeterminada desde una fuente externa, y luego descargar repentinamente el DUT a través de un terminal eléctrico. Modelo de dispositivo cargado, CM. La prueba CM simula cómo actúa el dispositivo cuando el propio dispositivo tiene una carga electrostática y los efectos de la descarga, cuando entra en contacto con una superficie metálica. Este tipo de descarga es el tipo más común de ESD en los dispositivos electrónicos y es la principal causa de daños por ESD durante el proceso de fabricación. La descarga CM depende principalmente de los parámetros parásitos de la descarga y depende en gran medida del tamaño y el tipo de los componentes. Escenario MDL. Cuando el circuito integrado se desliza desde el tubo de embalaje, la fricción hace que se forme estática en el dispositivo. El circuito integrado se descarga cuando los terminales entran en contacto con una superficie conectada a tierra, por ejemplo, una mesa metálica, o cuando la pieza se coge con unas pinzas metálicas. Pruebas de descarga electrostática, CM. Simula la ESD en un dispositivo cargado a 150 picofaradios y 330 ohms. El condensador se carga a una alta tensión específica desde una fuente externa, y luego se descarga repentinamente a través de la resistencia en un terminal eléctrico del dispositivo bajo prueba, DUT. Cargas por contacto o inducidas. Al cargar un electroscopio con una barra de bolita, material plástico obtenido del caucho tratado con azufre,
de color negro, muy duro y capaz de ser tallado y pulido, que se usa para fabricar ciertos utensilios. Algunos electrones en exceso sobre la barra son cedidos al electroscopio, dejando la bonita con una carga que poco a poco va desapareciendo. Hay otro procedimiento de utilizar la bonita para cargar otros cuerpos sin que ésta pierda su carga. Este método se denomina carga por inducción. Un vaso de plástico de café sobre la superficie de la mesa, si está cargado electrostáticamente, inducirá sobre un componente electrónico cercano una carga electrostática. Si momentáneamente ponemos a tierra el componente, por la acción de la descarga este se destruirá. Con el uso corriente de los microcircuitos se ha puesto de manifiesto los riesgos que entrañan los daños inducidos. Un campo electrostático puede inducir otro campo en un objeto cercano sin que realmente pueda disiparse a través del mismo. Con los microcomponentes, los propios circuitos actúan como antenas que conducen la carga provocando daños al circuito. Por esta razón es vital proteger de los campos eléctricos aquellos circuitos y componentes sensibles a dicho efecto. Efecto por capacidad. Si dos o más conductores cargados están próximos unos a otros, el potencial de cada uno de ellos está determinado no solo por su propia carga, sino por el valor y signo de las cargas de los otros conductores y por sus formas, tamaños y posiciones. Un caso especialmente importante se presenta en la práctica cuando dos conductores próximos reciben cargas del mismo valor y signo contrario. A un sistema así se le llama condensador, y capacidad a la relación C igual a Q sobre V, siendo Q la carga de cualquiera de los conductores y V la diferencia de potencial entre ellos. Imaginemos un sistema tal, formado por una persona y tierra, una persona que está sentada en su puesto de trabajo y cargada eléctricamente. Cuando se levanta, la capacidad del sistema disminuye y su carga no varía, y en consecuencia el voltaje aumenta. Igualmente ocurre cuando un componente electrónico queda cargado bajo la influencia de un campo eléctrico producido por un objeto cercano. El voltaje electrostático en el componente puede aumentar súbitamente si dicho componente se aleja respecto a dicho objeto. Ni que decir tiene que este aumento de voltaje podrá destruir o dañar el componente. Disipación de las cargas electrostáticas. Por lo general, la electricidad estática generada como resultado de la actividad normal de una persona se descarga al azar hacia los objetos de más bajo potencial. Cuando el nivel de la carga se sitúa por encima de los 3000 voltios, la descarga puede ser detectada o más bien, sentida, por la propia persona, siendo perceptible el chasquido que ésta produce por encima de los 5000 voltios, llegándose a apreciar visualmente la chispa cuando el nivel es superior a los 10000 voltios. Sin embargo, hay que reconocer que existen muchas ocasiones en que la descarga a través del aire ocurre a niveles tan bajos que la persona no los nota. Por lo tanto, y con el fin de minimizar la descarga, la meta a alcanzar habría de ser la de evitar que las cargas electrostáticas puedan producirse, y para poder conseguirlo habría de mejorarse la capacidad de conducción a tierra. Las técnicas que pueden utilizarse incluyen la neutralización de las cargas electrostáticas, así como sus campos eléctricos resultantes, ionizando el espacio que la rodea, aumentando la conductividad eléctrica de la superficie, o aumentando la conductividad eléctrica de la masa del material. Sensibilidad y susceptibilidad. Muchas de las piezas utilizadas en los equipos, por ejemplo de avión, son susceptibles a los daños originados por las cargas electrostáticas. Ejemplo de esto son las resistencias peliculares, circuitos integrados, transistores, cristales de cuarzo y otros dispositivos peliculares. Las piezas formadas por un conductor y un elemento activo separados por un filo dieléctrico pueden dañarse por la electricidad estática. Los componentes sensibles al voltaje pueden dañarse por campos eléctricos provocados por objetos cargados, así como también por descarga directa. Dispositivos de unión pueden dañarse por la energía térmica que se produce durante la descarga. Las resistencias peliculares pueden mostrar desplazamientos negativos en sus valores cuando están sometidos a cargas electrostáticas, debido a la fusión de la película y a la creación de pequeños chunks dentro del componente. Un ciante es una carga resistiva a través de la cual se deriva una corriente eléctrica. Elementos de un programa de protección ESD. Auditoría ESD. Cualquier programa de protección enfocado a reducir el daño posible causado por la ESD nos afecta a todos en general. La inexistencia de un programa tendente a advertir el problema, así como negar la importancia de una solución efectiva, hace que aparezca la indiferencia, y el posible esfuerzo de unos cuantos es malgastado. La indiferencia y el desconocimiento hacen destruir cualquier programa de protección ESD. Por todo ello, y una vez advertidos del problema, se deben establecer métodos efectivos y coordinados de control ESD. ¿Dónde han de establecerse los controles? En todos aquellos lugares donde una unidad o conjunto pueden estar expuestos a las ESD. Una auditoría ESD es una parte esencial de un programa de control ESD que se encarga de la comprobación de los elementos que intervienen en un área de trabajo ESD. Proporciona un constante recordatorio al personal para el cumplimiento de sus responsabilidades en este control y da a los responsables la necesaria información para que lleven a cabo las acciones correctivas que fueran necesarias. Una auditoría está basada en un plan de un programa de control ESD que ha sido definido y aprobado,
siguiendo las directrices descritas en las normas internas publicadas a tal efecto para que lo hagan efectivo a todos los niveles de utilización. Se deben establecer auditorías periódicas con el fin de establecer que los procedimientos sean seguidos y que todos sus elementos estén en buen estado o en las condiciones establecidas. Señalizaciones y advertencias. Este es el primer paso y quizás el más importante aspecto para llevar a efecto un programa de control SE. Conocer que una pieza o conjunto es sensible a los electrostáticos es la clave para un adecuado manejo de los mismos. Las áreas de trabajo deben exhibir indicaciones en las que claramente muestren que se tratan de zonas de seguridad para el manejo de piezas sensibles a los electrostáticos, y en la medida que sea posible deben permanecer restringidas a la circulación de personas. Preparación del personal. Todo el personal que esté relacionado con especificaciones, gestión, manipulación, inspección, mantenimiento, debe recibir periódicamente algún tipo de instrucción de acuerdo a su nivel de práctica. Asimismo, debe conocer todo lo concerniente a advertencias sobre dispositivos SDS y las precauciones relacionadas con el potencial de tierra. El conocimiento de estas advertencias debe hacerse extensible tanto al personal de limpieza como al que contrata el mantenimiento o cualquier otro personal que de tiempo en tiempo accede a estas áreas. Todo el personal que ingrese al área SE sensitiva o esté cerca de esta, debe recibir entrenamiento y debería reentrenarse una vez por año. Su manejo debe ser de acuerdo a lo establecido en el procedimiento S de la empresa y su última versión debe estar en cada área accesible para cada persona. El coordinador de SE es el responsable de hacer cumplir el programa SE establecido, de su entrenamiento, evaluación del material y la actualización del procedimiento SE. Aireación. Debe evitarse los efectos directos de los conductos de aire sobre las áreas de trabajo protegidas. Suelos. Como resultado de los efectos de la triboelectricidad, el suelo es el mayor contribuyente al aumento de las cargas estáticas y en especial aquellos suelos de vinilo o los no conductivos. Este tipo de suelo requiere el uso de esterillas conductivas junto al área protegida SE o ser sustituido por otro de tipo conductivo. Área de trabajo. Esta área se define como cualquier superficie sobre la que va a manejarse un dispositivo o conjunto SS, dentro o fuera de su bolsa o contenedor y que permita disipar la carga electrostática adecuadamente. La superficie debe cubrirse con un material conductivo, disipativo, con una determinada resistividad eléctrica y puesta a tierra a través de una resistencia limitadora de corriente. El operador debe estar puesto a tierra a través de una pulsera la cual está también conectada a tierra a través de una resistencia limitadora de corriente. En esta área todos los componentes SDS deben permanecer protegidos en sus embalajes de protección SE y perfectamente etiquetados. Un control SE efectivo requiere unas atenciones especiales en el área de trabajo para conservar en buen estado de funcionamiento los elementos que la componen. Es por ello que se deben incluir procedimientos de mantenimiento regular y de comprobación periódica que aseguren que los procedimientos y técnicas de manejo se realizan adecuadamente, así como también para asegurar el control de estáticos del área. La esterilla del suelo tiene como misión la de eliminar las cargas estáticas que portan las personas que se acercan al puesto de trabajo. Como ya se ha dicho, la limpieza es un factor muy importante que contribuye al control de estáticos. En el puesto de trabajo no debe existir más cosas que las que sean imprescindibles. Así, por ejemplo, todos aquellos elementos aislantes como carpetas de vinilo, vasos de café, envoltorios de plástico, etc., no deben de permanecer en el área de trabajo a menos que su carga estática sea neutralizada por medio de ionizadores de aire. En este sentido hay que recordar que las cargas estáticas desaparecen de un cuerpo conductor por el mero hecho de ponerlo a tierra. Sin embargo, esto no es posible en los cuerpos aislantes por lo que, como se ha dicho, sus cargas han de ser neutralizadas. Accesorios. Los carrillos para transportar equipos generan altos niveles de electrostáticos a menos que estén construidos de un material conductivo con una determinada resistividad eléctrica y con un adecuado sistema de drenaje a tierra. Las cajas y bolsas de los componentes deben estar hechas de material conductivo o antiestático, según los casos. Las bolsas de apantallamiento son las mejores por ofrecer una completa protección contra los campos electrostáticos externos y contra las SE. Las bolsas no conductivas no deben utilizarse para almacenar o transportar dispositivos SS. Los documentos deben estar protegidos por carpetas de material antiestático. El RUS, Line Replacement Unit. Su aplicación en aviación específicamente, el manejo de una LRU cuando se desmonta o se monta en el avión, no presenta grandes problemas si el conjunto de tarjetas electrónicas que la compone está montado dentro de una caja que ofrece un blindaje efectivo contra las SE, caja de Faraday. Sin embargo, cuando la LRU es una tarjeta electrónica, su tratamiento no debe diferir de lo ya explicado anteriormente, es decir, debe utilizarse la muñequera o pulsera antiestática para su manipulación. Algunos aviones modernos disponen de la correspondiente toma de tierra antiestática, soft ground, para este fin. Asimismo, para su transporte, la LRU ha de protegerse con bolsas o contenedores antiestáticos. En todos los casos,
Durante el transporte, los conectores de las LRV han de protegerse con tapones conductivos, para evitar que las patillas de los conectores queden expuestas a las SE, bien por inducción de un campo electrostático externo o por contacto con las manos. EPA área. Ahora andemos más en el área que debe estar protegida de SE. Lo llamaremos EPA por sus siglas en inglés. Un EPA es un espacio definido donde ningún elemento o actividad puede causar daños a un dispositivo sensible. En el caso más sencillo, un puesto de trabajo puede consistir en una alfombra disipadora, una correa para la muñeca o pulsera antiestática y una instalación de conexión a tierra como un paraguas. Retire todos los materiales extraños del puesto de trabajo, alimentos, bebidas, peines, bolsas, ropa, etc. Compruebe diariamente la pulsera operador o instale monitores constantes. Inspeccione semanalmente las conexiones a tierra LSE, las alfombras y el EVP. Limpie las superficies con un limpiador antiestático específico, no utilice productos comerciales. Los productos comerciales, los limpiadores pueden dejar una capa aislante de residuos. Conexión a tierra. Las personas son la principal fuente de cargas electrostáticas. La eliminación de la acumulación de cargas se consigue utilizando materiales conductores y disipadores que tienen menos tendencia a generar cargas estáticas. Los sistemas de puesta a tierra deben estar conectados a la puesta a tierra para garantizar que los componentes, el personal y cualquier otro conductor estén al mismo potencial eléctrico. Para una puesta a tierra adecuada y segura, la tierra S debe estar conectada directamente y al mismo potencial que la tierra del edificio o la tierra de color verde o amarilla. Dispositivos de puesta a tierra del personal. Pulsera antiestática. La pulsera antiestática es el dispositivo más utilizado para poner en tierra al personal, ya que drenará de forma segura y eficaz las cargas estáticas del cuerpo. Algunos ofrecen pulseras antiestáticas sin cordón, pero podemos asegurar que son ineficientes. Calzado antiestático. Se utiliza calzado antiestático y se usa zapatos conductores con conexión a tierra. Estos deben usarse en ambos pies para asegurar un contacto constante con el suelo o la alfombra del piso. No funcionarán correctamente en superficies que son aislantes o mal conectadas a tierra. Batas antiestáticas. El propósito principal de usar batas conductoras es suprimir los campos estáticos en la ropa de los empleados. Las fibras conductoras entretejidas en el material proporcionan una jaula de Faraday que evita que los campos peligrosos se extiendan y dañen productos sensibles. Debe haber conductividad eléctrica entre todas las partes de la prenda. Guantes. El dispositivo sensible a SE puede experimentar una descarga dañina si una persona lo toca, incluso si esa persona está debidamente conectada a tierra. El aumento de la resistencia de contacto de la ruta eléctrica es una forma de controlar la velocidad de la descarga. Una buena manera de lograr esto es usar catres y guantes disipadores de estática. Sillas. La resistencia a tierra de cualquier parte del asiento que pueda haber contacto con el personal debe ser inferior a 10 elevado a la 10 ohm. Al menos 2 ruedas o pies deben proporcionar un camino hacia el suelo. Etiquetas. Los letreros están diseñados para atraer la atención y transmitir un mensaje claro al personal y a los visitantes antes de que ingresen a la EPA. Cuando existan voltajes superiores a 250 voltios corriente alterna o 500 voltios corriente continua, utilice las señales de advertencia adecuadas. Símbolo básico. El símbolo básico consiste en una mano amarilla dentro de un triángulo negro. Está diseñado para identificar dispositivos y ensamblajes que son sensibles a SE. Símbolo de protección. Se utiliza para designar todos los productos de protección SE, como bolsas, cajas, prendas. Se agrega una letra debajo del símbolo para indicar la función principal. Símbolo de la EPA. Se utiliza para designar equipos de la EPA como mesas, carritos, sillas. Símbolo de precaución de la EPA. Punto de conexión a tierra, EVP. Señal de advertencia de la EPA. EPA que contiene alto voltaje. Trabajos de campo. El trabajo de campo es quizás la situación más riesgosa del manejo de dispositivos sensibles a SE, también es a menudo el aspecto más descuidado de la prevención de daños por SE. La situación es riesgosa ya que normalmente hay muchas fuentes potenciales de SE en el ambiente. Las piezas de repuesto deben transportarse dentro de bolsas o contenedores con protección antiestática, donde los módulos tienen que ser trabajados en un estado expuesto. Disipador estático. La estera debe adherirse al punto de unión electrostática del producto y al suelo para que actúe como una superficie de trabajo.
Kit de servicio de campo típico. Pulsera con resistencia de 1 megaohms, cable enrollado. Estera disipadora estática. Cordón de puesta a tierra con resistencia de 1 megaohms incorporada. Coloque los dispositivos sensibles a SE solo sobre el tapete. Embalaje. El objetivo del embalaje de protección SE es evitar una descarga electrostática directa al elemento SS contenido en su interior y permitir la disipación de la carga desde la superficie exterior. El material de embalaje también proporcionará a menudo protección mecánica y protección contra la contaminación por polvo o humedad. IS 61340-5 define 3 niveles de embalaje. Íntimo en contacto con el SS. Proximity, no hace contacto con el SS, pero puede incluir uno o más SS. Secundario, utilizado principalmente para dar protección física, se mantiene alejado de SS y no está permitido en la EPA. Bolsas. Las bolsas se clasifican en antiestático, baja carga. Uso dentro de la EPA para empacar artículos no sensibles a SE. Costo bajo. Apariencia, claro o teñido, rosa, azul, verde. Material, polietileno mono multicapa. Características, 10 elevado a la 10 a 10 elevado a la 12 ohms. Vida útil, generalmente 1 año. Conductivo. Uso, buen grado de protección para muchos artículos sensibles a SE. No usar con dispositivos alimentados. Costo, medio. Apariencia, negro. Material, polietileno con carbono añadido. Características, 10 elevado a la 3 a 10 elevado a la 5 ohms. Vida útil, más de 5 años. Blindaje. Uso, para embalaje íntimo de todos los artículos sensibles a SE. Costo, alto. Aspecto, semitransparente metalizado. Material, generalmente un aluminio depositado al vacío entre capas de poliéster y película de polietileno. Características. Las bolsas de blindaje cumplen los dos requisitos principales: baja carga y barrera de protección contra descargas electrostáticas. Vida útil, más de 2 años. Ionización. Cuando la puesta a tierra de algunos equipos o partes de ellos a través de las técnicas tradicionales de puesta a tierra no es práctica y cuando es imposible excluir todos los materiales de carga del área de trabajo, el uso de ionizadores adecuados es muy importante. Los sistemas de ionización de aire funcionan inundando la atmósfera con iones positivos y negativos. Cuando el aire ionizado entra en contacto con una superficie cargada, la superficie atrae iones de polaridad opuesta. Como resultado, se neutraliza la electricidad estática que se ha acumulado en los productos y equipos. Los iones eliminan partículas pequeñas o humo y polen del aire, y la investigación subjetiva sugiere que las personas que trabajan en áreas ionizadas son más felices. Pueden ser: nuclear, alto mantenimiento requerido. K, bajo tiempo de descarga cuando se usan sopladores de alto volumen. DC, tiempo de descarga muy bajo. Local, áreas pequeñas, ionizadores de banco, barras ionizadoras, pistolas ionizantes. Completo, sala entera, control ambiental manual y control ambiental automático. Máxima generación de ozono aceptada por ley, 0,2 miligramos por metro cúbico, 0,1 ppm. Los ionizadores de CC con emisión de iones equilibrados son la mejor solución para la protección local. Un kit de prueba de ionización puede verificar muy rápidamente el correcto funcionamiento de un ionizador. El kit de prueba de ionización debe conectarse a tierra y colocarse en el flujo de aire ionizado para medir el tiempo de decaimiento y el equilibrio del equipo de ionización de aire. El cargador se utiliza para cargar una placa aislada aplicada sobre el campómetro. Humedad. El factor ambiental más importante en el control S es la humedad relativa. Cuando la humedad en el ambiente de trabajo disminuye, el cuerpo humano y otros aislantes pueden cargarse fácilmente con electricidad estática debido a la fricción. El aire mismo, al estar seco, se convierte en parte del mecanismo de acumulación electrostática. Cada vez que un flujo de aire, viento, aire acondicionado, soplador, viene sobre una superficie aislada, la humedad relativa se mantendrá por encima del 30%. Por debajo de ese valor se recomienda el uso de ionización. Monitoreo ambiental. Cada área de la EPA deberá estar equipada con un medidor de humedad-temperatura para registrar estos datos. Estas informaciones son útiles para establecer la distribución a través del tiempo de las fallas relacionadas con SE, necesarias para el análisis del proceso de fallas. Monitoreo vigilancia. Los sistemas de protección contra SE, como muñequeras, zapatas, superficies de trabajo y pisos, deben revisarse periódicamente.
Este es un requisito importante de la norma SEI S61340-5.1. Pruebas de personal. El probador de puesta a tierra personal es un probador de muñequera Y o calzado para verificar sistemas de puesta a tierra del personal antes de ingresar a una EPA. Revise las muñequeras y el calzado 2 veces al día. Para operaciones de pie. Los suelos SD utilizados con calzado homologado pueden ser una alternativa al sistema de pulseras. En este caso la norma es más restrictiva y se debe cumplir una de las siguientes condiciones. 1. La resistencia de la persona al suelo debe ser inferior a 2. La generación máxima de tensión del cuerpo debe ser inferior a 100 voltios. Es más fácil verificar la primera condición. Sugerimos usar un megaomímetro con un cable conectado a tierra y un electrodo sostenido por la persona que usa calzado SD de pie en el piso protector de la fábrica. Vestidos. Guantes ideales tal como se utiliza. Pruebas de la EPA. Superficie de trabajo. La seguridad. Antes de llegar a los temas clave del control de SD, es importante tener en cuenta que la seguridad del personal es primordial. De ninguna manera un programa de control de SD debe reemplazar cualquier requisito para la seguridad del personal. En la fábrica, poner a tierra al personal alrededor de la línea de alimentación de gas es un posible peligro. La conexión a tierra personal no debe usarse cuando se trabaja con voltajes superiores a 250 voltios corriente alterna. Aunque los elementos personales de conexión a tierra deben incluir una resistencia de 1 megaohms para limitar la corriente a menos de 0,25 mA, se deben usar interruptores de circuito de falla a tierra. Cuando existan voltajes superiores a 250 voltios corriente alterna o 500 voltios corriente continua, utilice las señales de advertencia adecuadas. Entrenamiento estándar. Capacitación. Normas. Adquiera, lea y familiarícese con las normas IS 61340-5. Un equipo SD, establezca y organice un equipo SD responsable del programa de control SD. Capacitación. Capacitar a los operadores en el uso y control de protección personal, manipulación, etc. Se informará a los subcontratistas y visitantes sobre los procedimientos SD locales. Video. Algunos videos de capacitación sobre eventos de DS, causa y efecto, ejemplos, demostraciones, harán que todos se den cuenta de este importante problema. Señalización. Los letreros claros para identificar el área protegida electrostática o cualquier peligro de DS se deben usar de manera amplia y adecuada para alertar a los operadores o llamar su atención sobre la protección. Disciplina. El gerente y los técnicos respetarán siempre las normas y el procedimiento de calidad para dar un buen ejemplo a los operadores. Visitantes. Los visitantes que ingresen a la EPA deberán comportarse correctamente para evitar cualquier daño o peligro de SD. En caso de piso conductivo deberán llevar puesta a tierra SD en talón y puntera, que también existen en la versión económica desechable. Se recomienda llevar un mono antiestático y también una muñequera conectada en caso de manipulación de componentes de PCB, en inglés Printed Circuit Board, es una tarjeta o placa de circuito impreso electrónica.